Hola chicos, bienvenidos. Continuamos con nuestra clase de historia del día de hoy, martes 26. Continuamos con nuestra segunda sesión del día. Hoy vamos a hablar sobre un hecho histórico que impactó en muchos sentidos a México, ¿sale? Y se dio por allá del año de 1986 con el movimiento estudiantil. Este es el aprendizaje esperado. ¿Sale? Recuerda que para hoy te pedí, estos son los materiales. Solo te voy a comentar que para el día de hoy no vamos a trabajar con la guía integrada, ya que en clase de Zoom no nos dio tiempo de terminar esta actividad, solo vamos a trabajar en el libro, ¿va? Entonces acá está el aprendizaje esperado otra vez. Bueno, y vamos a hablar de lo que ocurrió en aquel año de 1986. Hubieron muchas protestas estudiantiles contra las autoridades de la Ciudad de México, específicamente con también el presidente de la República de aquella época, y estas manifestaciones que ellos estaban realizando por algunas inconformidades que tenían, eran estudiantes de universidades, fueron reprimidas por la fuerza, es decir, que los policías, mediante la violencia física, hacían que se disiparan estas protestas o algunos estudiantes los metían a la cárcel bajo la encomienda de que estaban alterando el orden público y los encarcelaban, ¿sale? Porque les pedían que se fueran y que no volvieran, no hicieran esto de las protestas, y pues obviamente los estudiantes no hacían caso y utilizaron la violencia, la fuerza física, ¿sí? Bueno, y como te decía, muchos estudiantes terminaron en la cárcel, ¿sale? Y bueno, estas protestas eran porque para ellos los estudiantes sentían que no les daban el grado de compromiso a los estudios universitarios, que no les invertían suficiente dinero a ellos como universidades, siendo que a escuelas de nivel básico como primarias, secundarias, o inclusive otras personas se les podía apoyar, como a los niños, como a los adultos mayores, ¿no? Y que ellos veían que a los estudiantes de las universidades pues los tenían olvidados, se sentían así. Entonces, el gobierno, como siempre, se justificaba diciendo que la economía de México estaba muy mal y que no podían apoyarlos por esa parte. Pudieron haberlo entendido los estudiantes, pero justamente por esas épocas, en ese año, México fue sede fue el primer país latinoamericano en ser sede de los Juegos Olímpicos en aquella época. Entonces, esto, en lugar de apaciguar la molestia de los estudiantes, lo que hizo fue que incrementó su molestia, porque ellos pensaban que cómo era posible que, si decían que no había dinero, si hubiese dinero para ser sede de los Juegos Olímpicos, cuando tenían que invertir en mejorar los estadios en donde iban a llegar los atletas, ¿no? Entonces, o tenerlos hospedados a los atletas en hoteles, que eso generaba mucho gasto para el gobierno, y que pues, obviamente, en lugar de haberse metido en ese gasto extra, pudieron haber tomado ese dinero para ellos como estudiantes. Bueno, en aquel entonces, quien tomó esa decisión de traer los Juegos Olímpicos acá a México, de ser sede, era el presidente que estaba a cargo, que era Gustavo Díaz Ordaz. Acá te he puesto su imagen, puesto en el examen. Por ahí hubieron algunos detalles en intentar reconocerlo físicamente, ¿sale? Yo te decía en clases cuando teníamos clases en el salón, que para mí Gustavo Díaz Ordaz, siempre cuando me lo aprendí físicamente, no se me hacía como un presidente muy guapo, muy bien visto, ¿sí? Entonces, aquí te he puesto su imagen para que intentes recordarlo, y si te sirve esta pequeño tip que yo tengo del presidente feo, más adelante te voy a decir también por qué, no nada más físicamente, sino en personalidad se me hizo un muy mal presidente, ¿sale? Entonces, en 1960 quiero decirte que también, no nada más México fue el primero en levantarse en protestas los estudiantes de su país, sino también
existían inconformidades por estas desigualdades económicas en países como Francia, España, Alemania, Brasil, Italia y Japón. Obviamente, cuando México vio que en aquellos países existían estas protestas, pues obviamente también ellos decidieron seguirlos y hacer lo mismo que esos países. Acá te he puesto la imagen de la primera vez que realizaron los Juegos Olímpicos en Latinoamérica, que fue aquí en el estado, en el país de México, en el año 1968. ¿Sí? Ok, los jóvenes demandaban un nuevo orden social que eliminara los privilegios y beneficiara a las mayorías. Ellos, el 2 de octubre, salieron a las calles en la ciudad de Tlatelolco para pedir que tenían varias peticiones. Una de ellas era que demandaban a las autoridades la desaparición de los cuerpos granaderos. Estos cuerpos granaderos son los policías que cuando hay protestas son los primeros que acuden, que tienen hasta como unos escudos de plástico transparentes, tienen macanas que son como palitos negros de madera y van cubiertos de toda su cara, ¿sí? Se llaman granaderos porque lanzan granadas de gas, ¿no? Por eso reciben este nombre. Entonces, ellos habían participado en las protestas anteriores y habían, con lujo de violencia, lo mencionan, habían metido a la cárcel a varios estudiantes. Entonces, ellos decían, no, que los granaderos ya no existan, ¿no? Era lo primero que pedían. Otro, que querían que corrieran o que destituyeran al jefe y subjefe de la policía y del batallón de granaderos por esta misma razón, porque habían sido muy violentos en las protestas que habían realizado antes. También pedían la disolución del delito de disolución social del Código Penal, es decir, ellos querían que ya el manifestarte en una protesta no estuviera o no fuera penado, porque al estar penado en aquel entonces, pues obviamente si ellos salían a manifestarse, estaban cometiendo un delito, ¿sale? Y obviamente al disolver a esta ley, todos los que habían sido encarcelados por realizar protestas tendrían que salir de la cárcel, ¿sale? También otra cosa que pedían era una indemnización. ¿Qué es indemnización? Que el gobierno pagaba económicamente, les diera dinero a las familias o a los familiares de los estudiantes que habían sido muertos en anteriores protestas o que estaban heridos, que habían salido heridos, que el gobierno pagara ese daño que se les había causado a los familiares, ¿sale? Y que obviamente pues tuvieran más garantías, ¿no? Para ellos, que tuvieran más privilegios, que pudieran dar más dinero a las universidades para que ellos pudieran tener un mayor nivel educativo. Aquí te pongo la foto, viene en tu libro CD esta misma foto también, de cómo se dio el número de personas que promenaron, se dieron cita aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, para que te des una idea de cuántos estudiantes eran. Bueno, en las manifestaciones, en esta, la del 2 de octubre particularmente, se da una frase muy peculiar. Recuerda que hay alguien en el salón que cumpleaños este mismo día, el 2 de octubre. Entonces, siempre que se da la fecha el 2 de octubre, lo acompañan con un 2 de octubre no se olvida. ¿Y por qué no se olvida? Porque en esta manifestación del que te mostré la foto, llegaron los cuerpos de granaderos y la policía, y igual que en anteriores ocasiones con lujo de violencia, intentaron calmar o quitarles este derecho de la libre expresión a los estudiantes que se encontraban en el Zócalo, y muchos de ellos les dieron muerte. Hay muchos, obviamente los que no murieron, algunos resultaron heridos y otros fueron encarcelados. Existen muchas versiones al respecto, ¿sabes? Porque acá te lo pongo, el gobierno y los medios de comunicación minimizaron esta situación, es decir, ellos en las noticias no sacaron este hecho, siendo que ya existían los medios de comunicación, ya existía la televisión en México y ya podían hablar abiertamente sobre lo que estaba ocurriendo, pero en aquel entonces la libertad de expresión era bastante limitada. Entonces el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, emitió un decreto en donde tenían prohibido hablar al respecto, porque si no iban a ser penadas las cadenas televisivas.
Entonces, lo que se sabía era lo que comentaban los familiares de los estudiantes, los mismos estudiantes que participaron en esa protesta. Y una de las versiones dice que fueron los cuerpos granaderos los que, y con lujo de violencia, llegaron y empezaron a dispararles a los estudiantes, siendo que los estudiantes no estaban armados. Existe la versión también de que los estudiantes llevaban armas y que al ser agredidos, ellos respondieron una agresión con armas. Entonces, en este fuego cruzado de policías contra estudiantes, murieron muchos estudiantes. Hay personas también que dicen que los policías mencionaban que los estudiantes fueron los que iniciaron el fuego y que ellos solamente repelieron el ataque, es decir, respondieron a estas agresiones, ¿sí? Pero bueno, sin importar cualquier tipo de versión, ese 2 de octubre en Tlatelolco murieron miles de estudiantes, miles, ¿sí? Que eran estudiantes que lo único que estaban pidiendo era tener un derecho, ¿sale? Tenían el derecho de la libertad de expresarse y no fue respetado, y muchos de ellos fueron ultimados en esa ocasión, les dieron muerte, ¿vale? Pero ¿qué crees? Muy independiente de que en los medios de comunicación no pasaban esta noticia, la sociedad mexicana se vio muy indignada. Por eso es que es un hecho que cambió en muchos sentidos a nuestro país, porque personas que no eran estudiantes se unieron a estas manifestaciones, a estos movimientos. Personal de servicio de salud, los doctores, los mismos maestros de las universidades, de estudiantes que fueron muertos, padres de familias, personas que no tenían nada que ver con el movimiento inicial, se indignaron por lo que ocurrió ese 2 de octubre y entonces empezaron a tener más protestas mucho más grandes dentro de todo el país. Y esto porque lo que pedían era justicia para las familias de estos estudiantes y sobre todo pedían o exigían un derecho que teníamos ya en la Constitución, que era el derecho a la libre expresión. No nada más como personas, sino también que los medios de comunicación tuvieran ese derecho de poder expresar las noticias y los hechos como realmente habían sido realizados y no como el gobierno, que era Gustavo Díaz Ordaz, el presidente, lo hicieran como ellos querían, ¿no? Entonces, obviamente también existió mucho cuestionamiento y crítica hacia el partido oficial en ese entonces, que era el PRI, ¿sí? Porque estaban siendo violentados en cuanto a sus derechos. Entonces, aquí te pongo la imagen que también viene en el libro CEP de una marcha del silencio que realizaron en muchos puntos, te digo, de la ciudad. El silencio es porque todos iban callados, sin gritar nada, y era una manera de manifestar, simbólica de manifestarle al gobierno que eso era lo que habían hecho, ¿no? Con los estudiantes al matarlos, que los habían callado. Existen versiones que dicen que fue el presidente de la República, el mismo presidente de la República, quien dio la orden de asesinar a los estudiantes, ¿sí? O sea, que los policías llegaran y los mataran. Esa es una versión que existe, pero al no tener la libertad de expresión y la libertad de poder investigar a ciencia cierta este hecho, se sabe muy poco al respecto de si realmente fue una decisión que él ordenó o fue una decisión que por libertad propia fueron los policías que tomaron esta decisión, ¿sale? Entonces, bueno, como parte de nuestro producto del día de hoy, vamos a trabajar con el libro CEP, las páginas de la página 154 a la página 157. Bueno, aquí está la página 154, como recordarás, mi respuesta inicial contestaste la pregunta de qué elementos favorecieron o limitaron el desarrollo de México después de la Revolución al inicio de esta unidad, de este bloque 4. ¿Sí? Recuerda que esta pregunta la respondiste solamente con ver la portada de la unidad, ¿sale? Recuerda que se llama así inicial porque es antes de que conozcas y que veas todo el bloque para que al final, el día de hoy, analices y observes tu respuesta final y te des cuenta qué tanto de lo que sabías antes era cierto y qué tanto aprendiste durante este bloque, ¿sale? Aquí en la segunda parte, en el segundo cuadrito, te voy a pedir, por favor, que escribas toda la información que obtuviste al estudiar este cuarto bloque. Recuerda que esta actividad ya la hemos hecho antes en el salón. Yo te sugiero que vayas viendo desde el bloque 4 hasta esta página
tema por tema y observes las fotografías y el título. Solo con observar título y fotografía, ¿sí? Vayas observando la información que obtuviste y recuerdes y digas, aquí estaba, aquí hablamos de Lázaro Cárdenas, y me acuerdo que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo del país, lo hizo de pueblo mexicano, ¿sale? Entonces vas escribiendo todo lo que aprendiste, ¿ok? Puedes ponerle pausa al video para que puedas realizarlo. Después, al final, en mi respuesta final vas a responder esta pregunta. Ahora sí, tú ya sabes qué elementos no ayudaron, ¿sí? O obstaculizaron el desarrollo de México después de la Revolución. ¿Qué cosas de lo que pasó durante todo el bloque 4 no ayudó a que México, en lugar de crecer económicamente, se estancara o disminuyera? Recuerda que cuando se dio la expropiación petrolera, México entró en una gran deuda económica. Le debía a muchos países porque le apostó al petróleo y resulta que el petróleo a nivel mundial bajó y en lugar de que México se volviera millonario con el petróleo, empezó a endeudarse demasiado porque no le daba el dinero para pagar los préstamos que había pedido a los países. Eso sería una. Ya te di una, puedes escribir muchas otras más, ¿vale? Después de que termines esta actividad, esa página, te vas a ir al punto número 2. Tienes que escribir, que ponerle una tachecita a cómo crees que haya sido tu desempeño durante todo este bloque. Recuerda que hemos platicado, en este caso en particular, vamos a evaluarlo de esa manera. Sería excelente si tú has trabajado o trabajaste todas tus actividades de 1000 aulas, más todas estas actividades de los videos que ya estamos trabajando, ¿sale? Regular quiere decir que te quedaron pendientes algunas actividades, y requiero esforzarme quiere decir que no has sido constante con tus trabajos en 1000 aulas en historia, ¿sale? Y acá abajo tendrás que poner qué cosa te gustaría mejorar. Ojo, porque ya también lo hemos platicado, todos tenemos siempre algo que mejorar. Puede ser algo desde la letra hasta algo actitudinal, ¿sale? ¿Qué actitudes necesitarías mejorar para que el próximo bloque te vaya mejor en historia, ¿sale? Y después viene una evaluación, ¿sí? Recuerda que la evaluación es de todo el bloque. Son 5 preguntitas, no son muchas. Tendrás que, por favor, leer una por una, y recuerda que la evaluación las contesto primero como yo considero que son las respuestas correctas, y después me regreso a mi libro y checo mis respuestas, ¿sale? Aquí sí puedes, no es un examen, no es algo que te voy a dar una calificación, puedo regresarme a mi libro y cotejar mis respuestas. Una vez que hayas terminado estas actividades, te voy a pedir, por favor, que por este medio me mandes evidencia fotográfica de tus actividades del día de hoy, ¿sale? Entonces, no sé, por mi parte sería todo en la clase de historia. Nos vemos más tarde en nuestra clase de ciencias naturales.